A esta hora de la tarde nos atiende en este espacio Noticias Caracol en Vivo la defensora del pueblo Iris Marín, que está con nosotros en directo. Defensora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Pablo. Una Gracias por buena su tarde tiempo. para toda la audiencia. Claro que sí. Un gusto. Defensora, ¿cuál es la denuncia que ustedes vienen haciendo? En total ya son 12 menores de edad los que se conocen, han fallecido en medio de los bombardeos registrados en el país. 4 registrados en Amazonas, 7 en Guaviare, 1 en el departamento de Arauca. ¿Qué decir frente a esto? Pues bueno, básicamente esto es el fracaso, pues digamos, de todo el Estado. Creo que mi llamado ha sido a no centrar este tema únicamente en los análisis del DIH y las respuestas militares, sino ver en general todo el contexto de, digamos, tal vez de fracaso de nuestras instituciones y de nuestra sociedad para permitir que hoy 12 niños o adolescentes menores de edad mueran pues en bombardeos. Todos fueron dirigidos contra las disidencias de la línea de Iván Mordisco. Iván Mordisco y su línea, su grupo armado, es hoy en día el grupo que más reclutamiento forzado hace según nuestras cifras. No quiere decir que sea el único ni el más grave, todos los grupos armados lo hacen, pero es una práctica generalizada dentro de las disidencias y esto lo confirma. Aquí ha habido pues unas fallas en la política de prevención del reclutamiento, en los entornos protectores que llevan a que estos niños desprotegidos antes se conviertan hoy en objetivos militares y terminen pues muertos en estos bombardeos a manos de la fuerza pública bajo la consideración de que hacen parte de las filas y por consiguiente pues son objetivos militares. Defensora, ¿por qué hasta ahora se conoce la cifra de estos menores de edad y la información de que en estos bombardeos había presencia de menores de edad? Bueno, pues la verdad es que esta información nosotros la empezamos a tener desde la semana pasada y empezamos a hacer múltiples verificaciones, tanto en nuestras defensorías regionales. También es cierto que los cuerpos, por lo menos los relacionados con los bombardeos de la semana pasada en Guaviare y en Arauca, estaban en medicina legal y estaban en verificación, es decir, que era una información que no se conocía. Y en la medida en que se fue verificando por parte de medicina legal, pues nosotros pudimos tener esa información. Más preocupante es el caso del bombardeo que fue el 1 de octubre en Puerto Santander, en Amazonas, en el que fallecieron 4 menores de edad y en el que pues ya hace mucho pues había habido esta información y pues no se había dado a conocer públicamente. ¿Por qué no se había dado a conocer? Es decir, ¿por qué esa información se oculta al país por parte del ejército, del gobierno nacional? Realmente desconozco las razones, desconozco si realmente la fuerza pública no tenía conocimiento del dictamen de medicina legal, puede ser que así sea, eso habría que preguntárselo al gobierno nacional. Vamos a ir por cada uno de los bombardeos registrados. El de Guaviare, por ejemplo, fue el lunes pasado. Hoy el lunes, es decir, fue hace 8 días, son 7 menores de edad fallecidos en medio de este bombardeo y ahí digamos que nacen todas las denuncias. ¿Qué información tienen sobre este bombardeo? Bueno, la información que tenemos es una información que ya hemos hecho pública, son 4 menores de edad, habrían muerto 20 personas, de esas 20 personas, 4 eran menores de edad. También el gobierno ha dicho que hubo también rescate de menores de edad que se encontraban reclutados, esto también es así, 3 menores de edad se encontraban reclutados, adicionalmente pues 4 menores de edad. 7 menores de edad, 4 menores de edad mujeres y 3 hombres que resultaron pues muertos en este combate en contra, no es un combate, en este bombardeo en contra de las disidencias de Mordisco en Calamar. Calamar es uno de los municipios con mayor cantidad de alertas tempranas en Colombia, está calificado su riesgo como riesgo extremo y ese riesgo lo habíamos calificado así en enero de este año debido a una alerta temprana que advertía sobre la confrontación entre las disidencias de Calarcá y de Mordisco. Allí se ha presentado una dinámica en que hasta el año pasado las disidencias del Mordisco eran hegemónicas
en Calamar y en varias zonas del Guaviare, y el año pasado esta realidad, digamos, se transformó y hoy en día son las disidencias de Calarcá las que más control territorial tienen. Eso llevó a una confrontación muy fuerte entre estas dos disidencias y a una expansión pues que está siendo muy nociva en el departamento del Guaviare. En este contexto, donde también ha crecido el reclutamiento forzado, y tengo que decirlo, no solo en el Guaviare, porque de hecho muchos varios de los niños que murieron allí en el Guaviare, solo uno era de Miraflores, Guaviare, el resto habían sido reclutados en otras partes del país. Esto nos confirma una dinámica que ya se venía viendo, y es que las disidencias de Mordisco reclutan en otras partes y están llevando a estos niños y niñas a Meta y Guaviare para acrecentar sus filas y dar esta disputa con las disidencias de Caracas. Esto que usted me está diciendo es muy grave, es decir, estas disidencias reclutan a menores de edad en otras regiones del país y se los llevan, por ejemplo, a Guaviare prácticamente a combatir. Sí, así es, así es. Esto es verdaderamente porque otra dinámica que muestra, bueno, primero es que son menores de edad que directamente entran en funciones de combate, a diferencia, ¿aló? Sí, ahí está bien. Sí, Está perfecto. está como cortando. Son menores de edad que directamente son incorporados en labores de combate. Y además también se demuestra otra dinámica que estamos viendo, y es el crecimiento del reclutamiento de niñas, de adolescentes, mujeres menores de edad, que además no solo son reclutadas, digamos, en la mayoría de los casos de menores de edad, mujeres, hay que decirlo, se puede prácticamente presumir la violencia sexual de diferente índole. Y también se les asignaba labores, digamos, de cocina, domésticas, asociadas al rol de las mujeres. Estamos viendo que a las mujeres menores de edad también se les está asignando labores de combate directamente, digamos, sin mayor distinción del tema de género. Como he dicho yo, no es el tipo de paridad que tenemos, que queremos. Defensora, hay un tema que me parece a mí el más delicado de todos, el más delgado, la línea más delgada, que tiene que ver por qué se dan, digamos, estos bombardeos. Ha dicho el presidente Gustavo Petro, arranco con usted acaba de publicar un video y pide que esto se detenga de inmediato y que se haga una inteligencia determinando si hay o no menores de edad. ¿Qué ha dicho usted en este video, defensora? Sí, pues básicamente, mira, el derecho internacional humanitario da como uno de los mecanismos los bombardeos. Esa es una acción dentro de las hostilidades cuando está dirigida a un objetivo militar. Pero en este caso, aunque los menores de edad hayan sido involucrados en funciones continuas de combate, es decir, que estén como combatientes, hay también que considerar principios del derecho internacional humanitario como el de necesidad militar, el de humanidad y el de precaución. Y estos niños y niñas, adolescentes, en la medida en que fueron victimizados inicialmente por el reclutamiento, aunque estén en este momento cumpliendo funciones de combate, pues deben ser protegidos para evitar una doble victimización. Esto quiere decir que, de acuerdo al principio de necesidad militar, la fuerza pública debe evaluar primero, primero se tiene que identificar por qué la amenaza es inminente y se requiere el bombardeo. Segundo, porque es absolutamente necesario y no se pueden acudir a otros medios de combate, otros medios de las hostilidades, de la conducción de hostilidades. Entonces aquí el llamado es que se evalúe en cada caso cuáles son las otras medidas que se pueden tomar para evitar que estos menores de edad resulten muertos en acciones violentas que, si bien que enmarcan dentro de las hostilidades, son acciones violentas, y si no cumplen los principios de necesidad militar, de precaución y de humanidad, pueden ser infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces allí el llamado es a tener una mayor precaución. En esas condiciones ya no es una posibilidad hipotética. En nuestra opinión siempre era muy previsible que en estas tropas de Mordisco hubiera menores de edad, porque, como digo, son los mayores reclutadores según nuestras cifras, pero ya deja de ser una hipótesis y es una realidad. Entonces nuestra solicitud al gobierno nacional, al presidente de la República, es que proteja a esos menores de edad que fueron victimizados y suspenda suspenda los bombardeos hasta tanto no verifique realmente otros medios
que impidan que estos menores de edad sigan muriendo, primero víctimas del reclutamiento y ahora convertidos en objetivo militar por las Fuerzas Armadas. Pero ya le está respondiendo el presidente Gustavo Petro, porque no sé si vio la respuesta a su trino, al mismo trino suyo, y él dice: los bombardeos van a continuar porque están guardando las proporciones del VIH, además es necesario en contra de estas disidencias. ¿Qué decir frente a eso? Bueno, primero son dos trinos. En uno primero que le pedí la suspensión antes de confirmarse los menores de edad muertos también en Puerto Santander y en Arauca. Ahí él responde que va a continuar con los bombardeos y ahí saca un segundo trino en el que además de confirmar la muerte de otros menores de edad más en Puerto Santander y en Arauca, le insisto. Y mi posición va a ser insistirle en que busque otros medios de combate y de conducción de las hostilidades que protejan a estos menores de edad. Miren, los casos, nosotros no revelamos como la información de cada uno de los casos porque realmente por protección de las familias, por evitar una revictimización, pero los casos son dramáticos, son dramáticos. Es decir, cuando uno conoce las historias, así estos niños hoy en día, menores de edad, adolescentes, estén puestos en funciones de combate, no dejan de ser víctimas y no quiere decir que no sean responsables por lo que estén haciendo y entendemos la dificultad de tomar una decisión en este sentido, pero me parece que la diferencia que debe haber entre la fuerza pública legítima del Estado y la de los grupos armados ilegales es la de la protección de los menores de edad. Nosotros le hemos fallado a esos menores de edad y la fuerza pública tiene que buscar otras maneras de garantizar la protección de la población civil que se ve amenazada y agredida por estos grupos armados, que no ponga en riesgo y que no siga costando la vida de menores de edad que habían sido reclutados hace unos meses o el año pasado. Defensora, ¿qué decir en un país en el que hoy estamos hablando de 12 menores de edad asesinados, muertos en medio de estos bombardeos? Mire, pues yo lo vengo diciendo, esto es el fracaso de todo. A mí me preocupa muchísimo que todo lo que estamos discutiendo son las acciones militares. Primero los grupos armados ilegales, que son absolutamente ilegítimas, y luego la respuesta de parte de la fuerza pública. Aquí la responsabilidad es mucho más grande que la del sector defensa. Y no solo por las alertas tempranas, aquí hay un crecimiento del reclutamiento forzado en los últimos años y esto también tiene que ver con el cumplimiento de las recomendaciones de las alertas tempranas que están en cabeza del ministro del Interior. Está la política de prevención del reclutamiento en la que está la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, el ICBF y muchas instituciones entre las cuales nos encontramos nosotros. Está todo el tema de entornos protectores, el tema de escuelas seguras, que los niños y niñas no deserten o no dejen de ir al colegio porque las rutas al colegio son inseguras porque allí son lugares de reclutamiento. Tenemos, digamos, es la evolución de una situación de desprotección de la adolescencia y de la juventud que nos está llevando a este escenario dramático. Y mi invitación es a mirar el problema en su complejidad y a fondo. Ahorita no se trata únicamente de atribuir responsabilidades, aunque obviamente las tiene que haber. Se trata realmente de ver cómo podemos reforzar las acciones institucionales para que esto no siga ocurriendo. Suspender los bombardeos, en mi opinión, es una medida necesaria, pero insuficiente. Tenemos que también luchar de manera integral en contra del reclutamiento y garantizar una protección integral en las zonas de mayor presencia de los grupos armados. Dos preguntas adicionales. La primera: ¿cuántos menores de edad han sido reclutados este año? Bueno, nuestras cifras son un subregistro y de hecho lo veíamos en una audiencia la semana pasada en el Catatumbo, donde veíamos que en el Catatumbo hay más casos. Le voy a decir, el año pasado fueron 625 reclutamientos forzados y este año llevamos más de 150 contados. Pero eso no quiere decir que este año vayan, digamos, solo, que es un número alarmante, pero seguro son muchos más que 150, porque el año pasado nosotros terminamos el año con una cifra mucho menor, porque en la medida en que va corriendo el tiempo vamos verificando nuevos casos. Entonces lo que vemos es un aumento, que se mantiene. De hecho, nada más ayer en el Guaviare nos reportaban el reclutamiento de una niña más allá propiamente en el departamento donde acaban de morir estos menores de edad.
Y lo que vemos es una dinámica en la que el mayor departamento es el Cauca, el 48% son menores de edad indígenas y un 6% son afrodescendientes. Esto quiere decir que más de la mitad son pertenecientes a comunidades étnicas. Esto genera un daño desproporcionado en estas comunidades étnicas. El ascenso, como decía antes, de niñas menores de edad, adolescentes reclutadas, estamos en un 48% de menores de edad mujeres reclutadas. Esto muestra pues un ascenso del involucramiento de menores de edad mujeres en el conflicto armado. Y este año estamos viendo que aunque se mantiene el Cauca como el departamento con mayores niveles de reclutamiento, ha crecido en otros departamentos como por ejemplo el Chocó, Nariño, Putumayo, Cauca y bueno, y por supuesto norte de Santander, que siempre ha estado aquí por la dinámica del Catatumbo. Nosotros de hecho tenemos un número menor al que tiene la unidad de víctimas, que nos reportaba más de 60 casos de reclutamiento forzado incluidos en el registro único de víctimas que se habrían presentado este año en el Catatumbo, en el norte de Santander. Entonces, pues estamos en una situación en que la dinámica sigue siendo muy grave y el uso de los menores de edad también, hay que decirlo, además de un mecanismo para expandir el control territorial de parte de los grupos armados ilegales, estamos viendo, es una forma de convertirlos en escudos humanos. Para nosotros resulta lamentable e inaceptable que sean las propias disidencias, los propios grupos armados, los que estén diciendo que la fuerza pública no puede adelantar estos bombardeos, cuando los primeros responsables de que esos niños y niñas adolescentes estén dentro de esos campamentos son ellos mismos quienes los reclutaron. Por eso la primera responsabilidad y la primera acción que debe venir es la de ellos, de estos grupos armados ilegales, de liberar a todos los niños y niñas, así ellos hayan decidido voluntariamente sumarse a las filas. No hay reclutamiento voluntario. Todo reclutamiento de menor de 18 años es un crimen de guerra y la obligación de ellos es liberarlos de inmediato. Un aspecto final, el ministro de Defensa ha dicho que van 12 bombardeos en el país. ¿Será que hay cifras de menores de edad que no se hayan conocido que hayan fallecido en medio de estos bombardeos? Pues esta situación nos está mostrando que tenemos que entrar a revisar todas las personas que se han presentado como muertas en combate o muertas en hostilidades después de estos bombardeos, porque ya pues queda la duda después de todo esto que estamos viendo. Y esto, con esto la despido, por supuesto que tiene una carga política. Mañana van a citar a una moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. ¿Qué opina al respecto? Pues que esa es una decisión del Congreso de la República, no, pues no me corresponde a mí entrar en una decisión de carácter político, sí decir que las responsabilidades son más grandes y no únicamente del sector defensa. Como he dicho, aquí tenemos que mirar a fondo el tema del reclutamiento forzado y las acciones del Estado para prevenir el reclutamiento, así como la respuesta a las alertas tempranas en cabeza del gobierno nacional. Entonces estamos mirando únicamente el sector defensa y el problema central y la respuesta central a esta situación no puede venir únicamente del sector defensa. Pues defensora, yo le quiero agradecer mucho estos minutos que ha tenido con nosotros, haber estado con nosotros en este festivo y también decirle que vamos a estar muy atentos de las denuncias que usted siga realizando en torno a los menores de edad, porque al final, defensora, lo que queda aquí sobre la mesa son los menores de edad y esta necesidad de la protección al menor de edad en materia de reclutamiento en el país. Ahí está, digamos, como el fondo de este asunto. Así es, así es. El fracaso de sociedad de no poder proteger a los adolescentes.